Alguien pregunta: ¿cómo saber si sirvo al dinero? Escucha señales muy pequeñas. Una decisión financiera que impide orar en paz. Un negocio exitoso que deja un sabor amargo. Una promesa a la familia pospuesta sin fin por una reunión importante. Un gozo secreto ante la caída ajena para subir uno mismo. Una mirada poco respetuosa hacia el pobre. No son para condenar, son campanas que invitan a convertirnos. Empecemos por un gesto de compartir concreto, por una hora sincera de oración, por un plan de gastos ligado estrechamente a la caridad y, si es posible, con el acompañamiento de un amigo espiritual que nos ayude a caminar firmes entre voces que desorientan. Hermanos y hermanas, el encuentro con la palabra en el Evangelio según San Lucas abre ante nosotros un itinerario asombroso, y el dinero, tan fácil de contaminarse por la codicia, puede convertirse en instrumento de misericordia. Cuando Jesús dice: háganse amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten los reciban en las moradas eternas, no está santificando la injusticia, ni maquillando estructuras torcidas. Está revelando algo más hondo. La misericordia de Dios tiene fuerza para reorientar lo que se desvió, para santificar lo que se alejó y para transformar un medio frágil en un puente firme que conduce al reino. Cuando los bienes se ponen en manos de un corazón compasivo, se vuelven pan para el hambriento, vestido para el desnudo, apoyo para quien tropezó, tiempo para el solitario y escucha para el desesperado. Los amigos que nacen de allí no son relaciones interesadas, sino personas de carne y hueso, con rostro y lágrimas, con historia y dolor. Ante Dios, cada gota de sudor, cada moneda pequeña entregada por amor, queda grabada como semilla silenciosa que, sin embargo, se colma de frutos. La caridad no borra el pasado como quien aprieta un botón, pero abre la puerta a un futuro de salvación. Quien recibe es levantado, quien da es convertido, y quien mira es conmovido para seguir el camino del bien. Desde este misterio, el Señor nos conduce a una escuela interior llamada fidelidad en lo pequeño. Nadie puede mantenerse en pie de repente en la hora de la prueba. Si se ha acostumbrado a transigir en las decisiones menudas, la fidelidad se aprende con la moneda transparente, con la promesa pequeña cumplida, con la mirada que se aparta ante una imagen malsana, con la conversación que se detiene en el borde de la ofensa, con el mensaje que se borra para custodiar el corazón del cónyuge. Justo en las rendijas de lo cotidiano, Dios nos trabaja en silencio. No hace ruido ni ostenta. Es paciente como el alfarero que retoca las vetas del alma por medio de hábitos mínimos y constantes, para que, llegado el momento, el corazón sepa decir sí a las exigencias grandes del Evangelio. Entonces resuena una afirmación que despierta como campana: nadie puede servir a dos señores.
No se puede doblar la rodilla ante Dios y a la vez postrarse ante el altar del dinero. De un lado, el amor que se entrega. Del otro, la exigencia de poseer sin medida. De un lado, la confianza. Del otro, la obsesión por controlar. Cuando la riqueza se disfraza de ídolo, reclama sacrificios totales. El tiempo de la familia, la paz del corazón y hasta los cimientos de la conciencia. Dios no compite por el trono con nosotros. Nos invita a elegir en libertad, pertenecerle por entero para ser verdaderamente libres. Y en esta invitación hay una verdad que nos deja en silencio. Dios conoce el corazón. Ve lo que el ojo humano no ve. Escucha los gemidos que los labios aún no saben nombrar. La soberbia puede volver a alguien reluciente ante la multitud, pero es algo aborrecible para Dios, porque cierra el corazón a la salvación. La fidelidad, por tanto, no es solo una virtud hermosa, es el pulso del alma que quiere pertenecer a Dios. Cada vez que transparentamos un gasto, que mantenemos intacta una promesa, que nos retiramos de una charla a punto de cruzar el límite, o que cerramos la pantalla ante una sugerencia nociva, estamos ofreciendo al Señor una ofrenda pequeña, más preciosa que el oro. Esos asuntos pequeños, como ladrillos limpios, se apilan día tras día hasta volver fundamento sólido de la casa de la vida. Y sobre ese cimiento, la caridad deja de ser un impulso pasajero para convertirse en un ritmo estable. El dinero pasa por el horno de la misericordia y se transforma en vehículo de gracia, ya no en grillete que esclaviza. A veces nos cansamos frente a tantas elecciones diminutas que parecen triviales y repetidas. Precisamente allí la gracia trabaja con constancia. Así como quien aprende música no espera el día del concierto para practicar. El discípulo no aguarda grandes eventos para renovarse. Desde la cocina del hogar hasta el puesto en la oficina, desde el cruce abarrotado hasta la llamada inesperada, desde el mensaje brevísimo hasta la mirada fortuita, todo es lugar para que la fidelidad brote. Cada sentimiento al bien sencillo prepara un sí extraordinario. Cada negativa a un mal pequeño fortalece el coraje para rechazar la tentación más dura. Y cuando entregamos a Dios las cosas pequeñas, Él, confiando en nosotros, nos devuelve lo grande, el corazón mismo de su Hijo. En ese corazón aprendemos a bendecir en medio de lo cotidiano para que la familia sea una iglesia doméstica. Se reaviva el saludo fraterno, se abren las manos a los necesitados y la conciencia se ejercita con pequeñas obras llenas de fidelidad. Mirando hacia atrás comprendemos: los bienes son solo medios, el tesoro verdadero es la misericordia ofrecida y recibida. Cuando el corazón toca este misterio, deja de temer a la penuria, abandona la obsesión por controlar y la fiebre de acumular. Comienza a amar con libertad y a caminar con perseverancia. Y en ese camino, aunque alguien nos llame ingenuos, brota una alegría honda, la alegría
de quien sabe que pertenece a Dios. Pidamos que la palabra empape las fibras más sencillas de la vida, que el dinero deje de mandar y empiece a servir, que lo pequeño ya no se desprecie y se vuelva altar de ofrenda, que la fidelidad deje de titubear y se convierta en melodía cotidiana. Hace cuando lleguen las encrucijadas mayores, estaremos listos, no por dureza de voluntad, sino porque la gracia nos habrá entrenado en cada paso menudo. Hermanos y hermanas, cuando algunos establecen un fondo de caridad, sostienen una cocina solidaria o destinan con constancia una parte de sus ingresos a los necesitados, no están cazando aplausos, sino proclamando en silencio que los bienes no son un amo, los bienes son un instrumento al servicio de la misericordia. En ese pequeño movimiento, el mal ya no queda oculto bajo apariencias correctas, sino que entra en el horno del amor para ir desvaneciéndose. La palabra la caridad cubre multitud de pecados. No se apoya en méritos humanos, sino en el camino humilde que abre paso a la gracia de Dios dentro de situaciones bien concretas. Cada vez que soltamos un poco aquello a lo que nos aferramos, el alma se aligera, respiro más libre, como si una carga invisible de antiguo hubiese sido depositada a los pies del Señor. Pero ese itinerario se marchita pronto si falta la roca de la fidelidad. Jesús lo ha dicho: quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La vida santa no brota de un instante vistoso ante la multitud. Crece desde detalles que parecen minúsculos pero constantes. Un gasto anotado con transparencia, una factura declarada con rectitud, en obsequio aparentemente inocuo, pero capaz de torcer la conciencia, rechazado con valentía, una pausa ante un contenido dañino porque comprendemos que los ojos han de guardarse limpios, una conversación que se cierra antes de cruzar la frontera de la falta de respeto. Justo en esas rendijas finas es donde la corriente de la fidelidad puede fugarse. Y allí mismo, si estamos despiertos, se remienda y se fortalece. Gestos muy ordinarios: apagar un anuncio lascivo, borrar un mensaje ambiguo, renunciar a una ventaja injusta, cumplir una promesa pequeñísima a la familia o a la comunidad, construyen un ritmo de fidelidad discreto pero firme. La fidelidad no espera ceremonias solemnes para manifestarse. Crece al calor de la cocina del hogar, sobre el escritorio de trabajo, en medio del tráfico agitado y dentro de llamadas inesperadas. Entrenar el no frente al mal pequeño capacita para decir no a la gran tentación. Entrenar el sí al bien sencillo dispone para decir sí a las altas exigencias del Evangelio. Como quien estudia música y practica escala por escala, el alma necesita su hora de técnica diaria. Así, cuando llegue el concierto de la prueba, las manos hallarán con naturalidad las notas de la virtud. En la vida matrimonial, la fidelidad es el pulso vital. La promesa amar y ser fiel toda la vida
pronunciada en el templo se dice con facilidad, pero solo se acredita a través de días cansados, diferencias de carácter y tentaciones sutiles de la era digital. La fidelidad comienza con una mirada que se dirige al otro, con tiempos de diálogo donde el cónyuge está en el centro, con agendas que priorizan al esposo o a la esposa, con mensajes limpios. A veces la prueba llega en puntillas, unos caracteres ambiguos en la pantalla, un elogio imprudente, una conexión casual. Si el corazón está alerta, la puerta se cierra desde el umbral y lo extraño no penetra en el santuario del pacto. Y si alguna vez se tropieza, los dos vuelven juntos al altar y al confesionario. La misericordia no humilla, sana y levanta. La fidelidad también se expresa en el uso de los bienes. No se trata de despreciar lo material, pero tampoco de idolatrarlo. La riqueza es medio para la vocación, no un trono para el yo. Aprender a estar satisfechos en medio de la abundancia, a agradecer en el éxito, a compartir cuando hay de sobra. Ese es el sendero que preserva el corazón de la flaqueza. Y si caemos. El sacramento de la reconciliación es siempre el pórtico que cobija al descarriado, no la sentencia que corta la esperanza. La memoria de tantas veces en que el Señor nos sostuvo en enfermedad, pérdidas o noches de desvelo, esa memoria agradecida robustece el corazón en la fidelidad. Pertenece a aquel que siempre custodió, porque conoce a fondo nuestra fragilidad. Jesús declara con claridad: nadie puede servir a dos señores. No caben dos altares en un mismo santuario. O Dios es desplazado, o el dinero cede su lugar. El ídolo del dinero promete control, seguridad y poder. El precio, en cambio, es la paz, los vínculos y la hondura espiritual. Cuando la riqueza sube al trono, exige sacrificios, el tiempo de la familia, las comidas necesarias, las horas de oración que alimentan el alma. El ritmo se acelera hasta el agotamiento, pero el interior se seca de modo desconcertante. El mundo lo llama éxito. La luz del Evangelio lo llama esclavitud. Jesús no libera eliminando los bienes, sino restaurando el orden del amor. Primero Dios, después la persona, en especial el pequeño, y por último las cosas. Cuando este orden se recoloca, trabajamos con empeño y administramos con prudencia, pero dejamos de adorar el trabajo, el patrimonio o la tecnología. Sostenemos los bienes sin que ellos nos manejen. Usamos los medios sin convertirlos en altar donde se inmolan tiempo y dignidad. Alguien pregunta: ¿cómo saber si sirvo al dinero? Escucha señales muy pequeñas. Una decisión financiera que impide orar en paz. Un negocio exitoso que deja un sabor amargo. Una promesa a la familia pospuesta sin fin por una reunión importante. Un gozo secreto ante la caída ajena para subir uno mismo. Una mirada poco respetuosa hacia el pobre. No son para condenar, son campanas que invitan a convertirnos
Empecemos por un gesto de compartir concreto, por una hora sincera de oración, por un plan de gastos ligado estrechamente a la caridad y, si es posible, con el acompañamiento de un amigo espiritual que nos ayude a caminar firmes entre voces que desorientan. La figura del joven rico ilumina el forcejeo de muchos corazones. Vivió mucho bien, guardó los mandamientos, llevó una vida ordenada. Pero cuando tocó la libertad más honda, dejar los bienes para seguir a Jesús, se detuvo y se marchó triste. Esa tristeza no nos es ajena. También nosotros nos quedamos en pausa cuando el maestro susurra: abre la mano, suelta, para unirte más plenamente a Él. La tristeza se vuelve espejo. Un corazón creado para la libertad de amar está atado por la necesidad de poseer y la seguridad que dan las cosas manejables. Jesús nos reprende para quebrar el ánimo. Mira con misericordia y propone desatar nudo por nudo. Hoy soltar un hábito de acaparar, mañana soltar una necesidad de autoafirmación, y así hasta dejar las acumulaciones sin sentido. Llega un día en que el corazón se descubre libre para amar, para seguir, para pertenecer enteramente a aquel que llamó. Que cada uno sepa usar los bienes como instrumento de caridad y ejercitar la fidelidad desde lo más pequeño, para que al afrontar decisiones de peso, espontáneamente pongamos a Jesús en el primer lugar. Cuando Él reina, todo vuelve a su sitio. Cuando Él es el todo, la riqueza no es más que polvo en los pies del discípulo que avanza sirviendo. Hermanos y hermanas, la historia del rico fue tras una gran cosecha. Decide derribar graneros y construir otros más grandes. Nos ofrece un espejo veraz de la condición humana ante los bienes. Sus cálculos no eran erróneos en lo técnico: demoler lo pequeño, edificar lo mayor, almacenar y disfrutar. Pero Jesús lo llama necio por una verdad que nadie controla. Esa noche puede llegar de improviso y el alma ser reclamada. Dos certezas aparecen como espada de doble filo. La riqueza no sostiene la vida y tampoco compra la salvación. No existe contrato que prolongue los años a fuerza de oro. No hay cheque que adquiera la vida eterna. La vida pertenece a Dios y la salvación se entrega a un corazón que confía, se deja transformar y aprende a amar. Si los fariseos de entonces se burlaron del Maestro por tener el corazón puesto en el dinero, hoy resuenan burlas parecidas bajo los brillos de fórmulas de éxito. Se promete que con pocos pasos y poco tiempo se alcanza riqueza, fama y felicidad. Videos deslumbrantes, relatos fabricados, campañas virales, todo empuja a creer que el valor de la persona se mide por el saldo y los seguidores. Pero Jesús afirma: aquello que el mundo ensalza puede resultar abominable ante Dios. No porque los bienes o el trabajo sean malos, sino porque si ocupan el lugar que corresponde a Dios, se vuelven cadenas. Todo ídolo reclama sacrificios.
tiempo, conciencia, paz y vínculos. Tal vez no levantemos graneros de ladrillo, pero sí construimos bodegas invisibles, agendas que se alzan como murallas, proyectos apilados como montañas, comidas en familia aplazadas, horas de oración que se diluyen, hay graneros, hechos de relaciones laborales sobrepriorizadas. Mientras se aflojan los lazos de sangre, el corazón se consuela cuando esté más estable, cuando tenga más. Entonces iré más lento, seré más generoso, estaré más cerca de Dios. Pero ¿cuál será esa noche? La carta que Dios envía a cada uno no trae fecha. Cada amanecer nos acerca un paso al encuentro final. Y cada elección, por pequeña que sea, cose una puntada más en el manto con el que nos presentaremos ante su rostro. ¿Cómo salir del remolino de los ídolos viviendo en medio de responsabilidades y fatigas? Jesús no nos manda huir de la realidad. Recoloca el orden del amor. Cuando Dios ocupa el primer lugar, cuando la persona, sobre todo la pequeña, está en segundo y las cosas quedan detrás, el trabajo diario se vuelve más ligero, podemos ganarnos la vida sin empeñar el alma, administrar bienes sin ser administrados por ellos, usar tecnología y redes como medios sin erigirlos en altares que devoran tiempo y dignidad. Y cuando caemos, siempre hay camino de regreso, porque Dios no se cansa de levantar al que yerra. Las señales de desvío suelen ser sutiles. Una decisión financiera que roba la paz en la oración, un negocio redondo que deja amargor en la conciencia, una promesa familiar pospuesta una y otra vez por reuniones importantes, un gozo secreto ante el tropiezo ajeno para subir uno mismo, una mirada poco respetuosa al pobre. No son para condenar, son despertadores. Jesús no expulsa, conduce a la conversión mediante pasos muy pequeños. Fijar la oración al iniciar el día, reservar un porcentaje del ingreso para la caridad, frecuentar la reconciliación para purificar el interior, elegir un día semanal para vivir más lento, visitar a los cercanos, sentarse a la mesa y guardar silencio ante el Señor. La verdadera sabiduría consiste en orientarse a la eternidad. Los expertos aconsejan planes financieros a largo plazo. Jesús enseña a planificar la salvación del alma, no desde un miedo pesado, sino desde la alegría de quien halla un tesoro en el campo. Déjalo de segunda categoría para tomarlo primero. Cuando sabemos a quién pertenecemos, discernimos lo que de veras importa. Si estar con el Señor es la dicha suprema, los beneficios inmediatos ocupan su sitio. Una ganancia no limpia se vuelve demasiado cara. Una invitación a una vanagloria hueca pierde encanto. Una ocasión de exhibir el ego se descolora. La luz del Evangelio nos enseña a distinguir el pan de vida de la arena que se deshace. No podemos negar los miedos que nos atan a los bienes, temor a la carencia, al fracaso, al desprecio,
a la inseguridad del mañana. Jesús dialoga con esos temores, no con reproches, sino con presencia y promesa. El Padre sabe que necesitamos todas esas cosas. ¿Cuántas veces Dios nos sostuvo en la enfermedad, en pérdidas, en fracasos? A nos de develu. Al mirar atrás, reconocemos el hilo de su fidelidad tejiendo cada puntada en nuestra pequeña historia. Desde esa memoria agradecida, aprendemos a soltar los bienes para aferrar más su mano, a usar la riqueza como instrumento de misericordia y no como muralla para proteger el yo. Cuando los fariseos se burlan, Jesús recuerda que Dios escruta el corazón. No es una amenaza, es buena noticia. Hay alguien que nos conoce hasta la raíz, que sabe de temblores secretos y de deseos de bien que nadie ve. Ante Él calla toda ostentación, se disuelven los dobleces, pero toda contrición tiene camino de vuelta y todo propósito pequeño recibe impulso. Cuando vivimos lo que agrada a Dios, aunque el mundo nos llame ingenuos, brota un gozo hondo, la alegría de quien camina en la verdad, una paz que nadie puede arrebatar. Que cada alma aprenda la sabiduría en medio del río de la vida. Invertir en lo que no se corrompe: el amor, la fidelidad, la verdad y la esperanza. Que las familias sean escuela de libertad interior, sobrias, desprendidas de lo superfluo, abiertas al bien. Que la comunidad sea signo de una felicidad no dependiente de los bienes, de una gloria sin reflectores, de una seguridad no cimentada en murallas de acopio. Y si alguien aún carga el peso del joven rico de ayer, que reciba la mirada amorosa de Jesús hasta que un día se ponga en pie y lo siga sin volver la vista. Ahora elevemos juntos la oración final. Padre bueno, concédenos el corazón libre de los hijos, saber usar los bienes como instrumentos de caridad, ser fieles desde lo más pequeño y elegir lo que es tuyo en medio de tantas voces seductoras. Líbranos de la esclavitud del ídolo dinero, del miedo a la escasez, del afán de apariencia. Restaura en nosotros el orden del amor. Dios primero, la persona después y las cosas al final. Y cuando llegue el día de presentarnos ante tu rostro, que nuestro equipaje sea solo la gracia dada y recibida, la misericordia sembrada y cosechada, los pasos entregados en el servicio. Guarda tu paz sobre nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra alma, hoy y siempre.